Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestro programa Rompiendo el Ciclo de la Violencia de Género, donde hemos tenido la oportunidad de conversar con profesionales y con personas que están vinculadas a una realidad que en nuestro país, lamentablemente, pareciera que vaya en aumento y no disminuye. Hoy vamos a conversar con un profesional del área legal quien nos va a ayudar a comprender, a poder inmiscuirnos un poco en los aspectos legales respecto a esta materia. Vamos a darle la bienvenida, está con nosotros, saludamos al abogado Manuel Saavedra Gutiérrez. Manuel, bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar de algo tan importante para nuestra sociedad. Buenas tardes, Germán, buenas tardes para usted, buenas tardes a todas las teleauditoras que a esta hora están en sintonía de Teleangol. Un placer para mí, como siempre, poder estar acá, Germán, muchas gracias por la invitación. La verdad es que hoy día nos convoca a hablar sobre los aspectos legales de la violencia de género, todo lo que tiene que ver con las denuncias, con los derechos, con las medidas de protección, con el acceso a la justicia, y donde sin duda mucha de la gente que nos ha acompañado en los otros dos capítulos ha tenido la posibilidad también de inmiscuirse un poco en estas temáticas, pero hoy día queremos de alguna manera hilar más finito. Queremos ir precisamente con un profesional del área a educarnos cívicamente respecto a cómo debemos reaccionar ante determinadas situaciones, porque aquí están los victimarios, están las víctimas y están los testigos. El problema es que tenemos dos tipos de testigos, uno que es activo y otro que es inactivo, pasivo. Y ahí también hay bastante que hablar al respecto. La ley 20.066, la ley de violencia integral, medidas cautelares, fonodenuncia, es la última actualización, claro, de toda la normativa que hay en nuestro país. Una ley que apoya a las víctimas desde el propio sistema. Y hay también, en base a ella, recomendaciones prácticas y algunos canales oficiales que en el último tiempo se han tratado de poder difundir ante los medios de comunicación. Primero que todo, Manuel, pedir tu opinión profesional y personal respecto a este tema de la violencia de género. A la violencia de género, Germán, claro. Cariño malo se llamaba esa canción de Palmenia Pizarro, ¿se acuerda? ¿Cómo combatimos ese cariño malo en algunas ocasiones, ¿ve? A partir de las leyes? Como bien decía usted, la ley 21.675, que es esta ley integral contra la violencia hacia las mujeres en razón de su género, una ley completamente necesaria, Germán, para comenzar diciendo, completamente necesaria por cuanto hoy día, como bien decía usted, es necesario educar a nuestra población, educar a la gente. Las mujeres recién pueden votar desde 1931. Las mujeres hoy día tienen derechos que son exclusivos de ellas. ¿Ve? El otro día, por ejemplo, estábamos de acuerdo cuando conversamos hace un tiempo acá del tema de la interrupción del embarazo. Cuesta, por ejemplo, mucho hacer entender a la gente que es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho exclusivo de las mujeres. ¿Ve? Siempre hay alguien que dice, oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los derechos del padre en estos casos? Entonces, como bien dice usted, es un tema completamente necesario, es un tema que, como bien lo señala Germán, es de educación cívica para las personas, para entender, para aprender a tener una mejor convivencia, para tener entre todos un trato igualitario, ¿ya? No podemos darnos tratos distintos a hombres y a mujeres solo por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser mujeres. Los estereotipos de género ya tenemos que ir erradicándolos.
Cuando veíamos los picapiedras antes, ¿se acuerda usted, Germán? Teníamos claramente definidos cuáles eran los roles de género. Pero estamos hablando de una caricatura que era de 1960 y tanto. No podemos seguir pensando la vida como si fuera en la prehistoria. No podemos seguir pensando la vida como si estuviéramos todavía en épocas pasadas. Hoy día nuestra sociedad nos demanda más exigencias, nos demanda otros comportamientos distintos y tenemos que estar a la altura de aquello. Una realidad que lo comentábamos tiene que ver con una ley específica que es la más actualizada, pero hay más leyes también que están en torno a la violencia de género. A la violencia de género, Germán, como por ejemplo la ley 20.066, que es la ley que sanciona la violencia intrafamiliar pensada también en las mujeres, ¿cierto? Pero ahí también se puede sancionar otro tipo de violencias, pero se sanciona la violencia que ocurre al interior de la familia. La ley 20.480, por ejemplo, ¿bien?, que establece el delito de femicidio y tipifica la violencia en contexto de pareja. Recordemos que el femicidio es una creación de la dogmática penal relativamente nueva, ya aproximadamente de 2010 en adelante, que el femicidio existe, y existe precisamente, Germán, como una manera también de visibilizar la violencia contra las mujeres, ¿ya? La violencia contra las mujeres y las muertes de las mujeres a manos de los hombres, en un contexto de violencia intrafamiliar, o también, de acuerdo a las últimas actualizaciones, también la muerte o los homicidios de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. ¿Qué derechos tiene una persona que denuncia violencia de género, Manuel? Porque me imagino que entre lo que podemos recoger del pasado y las actualizaciones, esos derechos van en aumento. Claro que sí, pues, Germán. Por ejemplo, el derecho a ser informada, ¿ya? Informada de qué es lo que le corresponde hacer, cuáles son sus derechos, qué es lo que ella tiene que hacer en situaciones como esta, ¿ve? Ese es uno de sus derechos. Tiene el derecho también a poder ser representada por un abogado o una abogada, ¿cierto?, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que vemos ahí en pantalla, que está el número de teléfono, que es el 1455. Los derechos de las mujeres son esos, Germán, a poder tener acceso a la justicia, a poder denunciar, derecho a denunciar estos malos tratos de los que en algún momento ella puede estar siendo víctima por el solo hecho de ser mujer, ¿ve? Esos son más o menos los derechos que tiene una mujer: a ser representada en un juicio, a acceder a justicia, derecho a que se dicten medidas cautelares en algún juicio en favor de ella también, para proteger su integridad física y psíquica también. Hablamos un poco del aspecto legal, hablemos también un poco de la base legal, pero en algo que puede ser más educación cívica que legal. ¿Qué diferencia hay entre, porque estos son conceptos, pero es importante hacer la diferencia, qué diferencia hay entre la violencia intrafamiliar y la violencia de género? La violencia intrafamiliar, Germán, es la que podemos ver o la que se da en el interior de una familia, ¿ya? Y puede ser ejercida tanto contra mujeres como contra cualquier otro miembro de la familia, además, ¿ve? Incluso puede ser ejercida por mujeres, ¿ve? Pero esa es la violencia intrafamiliar, ¿ya? La violencia que se da al interior de la familia, cuando es un miembro de la familia, una de las personas que integra esa familia, la que se ve dañada, ¿ya? La violencia de género es aquella que se ejerce, particularmente en el caso de las mujeres, contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿ve? En los capítulos anteriores hemos tenido la posibilidad nosotros de hablar un poco respecto a cuánto le cuesta a una persona que está siendo víctima de violencia, cuánto le cuesta poder asumirlo, cuánto tema psicológico hay detrás de una persona que está siendo violentada. Y en base a eso, una vez que la persona decide denunciar, ¿qué ocurre en la práctica para ella? ¿Qué ocurre? Que tiene que enfrentar distintos desafíos, pues, Germán. Cuando una mujer decide denunciar, claro, tiene que dirigirse a alguna de las instituciones donde se pueda hacer la denuncia, ¿cierto? Puede ir a un tribunal de familia, puede ir a Carabineros, puede ir a la PDI, puede ir al Ministerio Público si se trata de un delito.
Porque ahí es importante, Manuel, detenernos porque en el papel están todas esas opciones, pero poniéndonos precisamente en el lugar de una persona que está siendo agredida psicológicamente, que tiene una presión no solo de miedo por su agresor, sino que además se siente a ratos culpable de lo que está pasando. O puede tener una presión económica Y también. puede estar también presionada económicamente, puede estar siendo víctima de una depresión. Esta información pareciera que es demasiada. ¿Cómo la podemos desmenuzar para ayudar a una persona que está siendo víctima de violencia a dar los primeros pasos? ¿Dónde recomendarías tú ir primero? ¿Dónde recomendarías tú a una mujer víctima de violencia comenzar a proceder? Por ejemplo, Germán, quizás antes de denunciar, como bien decía usted, puede dirigirse a las oficinas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y ahí poder buscar ayuda primero psicológica, que la orienten ahí con profesionales expertos y expertas en el tema de la violencia contra la mujer. Partir por ahí, que ahí le vayan indicando los datos, porque como bien decía usted, nosotros tampoco podemos juzgar a una persona, a una mujer que no se atreve a denunciar, porque usted bien lo decía, puede tener otro tipo de presiones, puede estar presionada, puede sentirse culpable, puede pensar qué va a pasar con mis hijos, puede pensar en temas económicos, ¿cierto? Entonces, todos esos temas es bueno que ella primero los verbalice con profesionales expertos, que no la van a juzgar, que no le van a obligar a tomar una decisión, sino que le van a mostrar cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las instituciones donde puede denunciar, cómo es un juicio por violencia intrafamiliar, por ejemplo. Porque muchas de estas mujeres también son víctimas del síndrome de Estocolmo. Y de alguna manera sienten algún grado de pena por su agresor. Llegan a ser empáticas con su agresor. Claro que sí. En algún momento, claro, por la misma manipulación que ejerce el agresor contra las mujeres. ¿Ves? ¿Se acuerda cuando hablamos otra vez de los narcisistas, de todo ese tema que tenía que ver? Claro, también tiene que ver con eso, con la manipulación que al final terminan haciendo sentir culpable a la víctima. Usted decía adelante cuáles son los desafíos además que enfrenta una víctima. ¿Por qué cuesta tanto denunciar? Porque una vez que denuncia, después pueden venir el proceso de la revictimización. Que le vuelvan a preguntar una y otra vez, ¿ve? Por el tema de qué fue lo que pasó, que se lo tenga que contar en un lado, tenga que contárselo en otro, que después lo sepan en el vecindario, por ejemplo, y los vecinos le pregunten, oye, así que denunciaste, todo eso. Eso es uno de los temas complejos. El tema de los estereotipos de género también, Germán. El hecho de asumir que, como decía usted, sentirse culpable por lo que está haciendo. Llegar a pensar que me cela por lo que me quiere, por ejemplo. A lo mejor es culpa mía por la ropa que utilizo para vestirme. ¿Ves? Todo ese tipo de cosas, la dependencia económica, el miedo, la desconfianza, todo ese tipo de, en este caso, de circunstancias que tiene que vivir una mujer que está siendo víctima, tiene que ser tratado previamente idealmente, ¿cierto? Por especialistas, y en el Centro de la Mujer, en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, le van a prestar todo ese tipo de colaboración y ayuda. Ese vínculo está entre el Cernamec y los municipios. Así es. Teniendo una oficina ahí que está dedicada a aquello. Ya, perfecto. Fui, conversé, lo más seguro quizás me derivaron a un psicólogo, me derivaron con un abogado, pero ahora tengo que empoderarme respecto a lo que viene. ¿Qué medidas de protección se pueden solicitar al tribunal? Voy con mi abogado del Cernamec, voy con mi abogado que me va a determinar la municipalidad, pero ya tengo que ir sabiendo más o menos cuáles son las medidas que puedo adoptar frente a esta realidad. Puedo primero presentar una denuncia, ¿cierto?, contra la persona contra el agresor, y el tribunal puede determinar, juzgado de familia o juzgado de garantía, primero la prohibición de acercamiento, ¿ya? Que el agresor no se acerque, en este caso, a la víctima ni a sus hijos. Puede determinar una prohibición de comunicación, restringir la comunicación para que tampoco se comunique con ella. Si las pautas de riesgo son altas, o sea, esta evaluación que previamente hace un consejero técnico en el Tribunal de Familia, por ejemplo, y determina que la pauta de riesgo es alta, una prohibición, un abandono del hogar común también. Si la pauta de riesgo es alta, también puede la persona, el agresor, abandonar el hogar común y ser sacado por carabineros.
aun cuando él sea el dueño de la casa. ¿Qué pasa si el agresor incumple, en este caso, una orden judicial, que es algo muy común? Claro, si él incumple una orden judicial y además ese incumplimiento le acarrea un daño a la víctima, un daño psicológico, un daño físico, puede ser además denunciado, además en el evento, no sé, por ejemplo, que sea denunciado por un delito de violencia, de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, puede ser denunciado además por desacato, que es este delito de incumplir una resolución judicial causándole un daño a la víctima con aquel comportamiento de parte del agresor en este caso. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque comúnmente se dice que la justicia no protege suficiente. Es más, hay demasiados casos de mujeres que precisamente hubo orden de alejamiento, hubo orden de no contacto, y esto se sigue produciendo y lamentablemente los tiempos de la justicia son largos. Entonces ahí la inacción a veces ha traído las consecuencias que ya conocemos. Así es, así es. Por eso es importante, Germán, primero hacer la denuncia. Hacer la denuncia cuando la persona, cuando la mujer ya se sienta en condiciones de denunciar, cuando ya haya pasado por el proceso previo, denunciar, poner en conocimiento ante el tribunal. Pedirle al tribunal las medidas de protección necesarias. Si incluso está su causa en el juzgado de garantía, se las puede pedir al juzgado de garantía y además al Ministerio Público. No nos olvidemos, Germán, que el Ministerio Público, además de la función de investigar, de la función de hacer juicios contra los imputados, también tiene por función proteger a las víctimas y a los testigos. Usted antes decía, hay testigos de esto. Incluso hay teorías, hay doctrinas que dicen que los hijos o las hijas de quienes están sufriendo violencia intrafamiliar también son víctimas. Y no cabe duda que es así. También son víctimas, están viendo lo que está pasando y están sufriendo por aquello. Y están también pueden incluso tener hasta dificultades en su crianza, en su desarrollo personal, hasta físico. Hasta físico, sin mencionar el ejemplo que están recibiendo de parte del agresor. ¿Qué dificultades comúnmente enfrentan las víctimas durante este proceso judicial, Manuel? Las víctimas, Germán, primero lo que decíamos, la revictimización, el hecho de que se le esté interrogando y se le esté cuestionando, en algunos casos hasta por funcionarios judiciales o de la salud, ¿cierto? Que además se conoce como victimización secundaria. Y ahí, como decía usted, esto genera una desconfianza en el sistema. El hecho que, lo conversábamos al inicio, hay gente que todavía no entiende que ya los estereotipos de género, o sea que un hombre por ser hombre tiene que hacer determinadas actividades, o una mujer por ser mujer tiene que comportarse de determinada forma y realizar determinadas actividades, eso ya está en el pasado. Ya no podemos seguir pensando en eso. Como decía, me cela porque me quiere, la gente que culpa a las víctimas, ¿eh? La gente que utiliza lo que en doctrina se conoce como la víctima vampiro, seguir hablando que la mujer poco menos es un ente lujurioso que obliga a los hombres a cometer delitos. Claro, mira cómo se viste. Mira cómo se viste, ¿cierto? Mira cómo se pinta los labios, mira cómo camina, mira la hora que anda en la calle. Ese tipo de estereotipos también tiene que enfrentar una mujer. La dependencia económica es otro caso, la falta de recursos muchas veces. El miedo, la desconfianza, la falta de información. ¿Qué consejos prácticos podríamos darle precisamente a alguien que en este momento nos está sintonizando, que nos ve, que nos escucha y que yo sé, y es bueno empatizar? Siempre. Sabemos que cuesta denunciar. ¿Qué consejos le podemos dar precisamente a esas personas que temen hacer una denuncia? Que escuche su corazón, primero que todo. Que piense, que reflexione, que de a poco vaya tratando de entender lo que le está pasando, que pida ayuda si es preciso. Hay centros de la mujer, hay Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Si tiene la posibilidad de atenderse con un profesional externo, fantástico. Que vaya a esta red de centros de la mujer, que asista también, puede ir a un programa de apoyo a víctimas, también que son parte del Ministerio del Interior. Puede ir a la Fiscalía a solicitar atención con la unidad de atención a víctimas, por ejemplo, también, para que le ayuden primero a externalizar, a entender lo que está pasando,
a explicarle cuál es el procedimiento judicial, qué es lo que viene después de denunciar, y para que vea que va a tener ayuda y va a estar siempre protegida, y que va a poder, aquí hay una red hoy día acá que es suficiente y necesaria para este tema para poder combatir la violencia de género. Eso sería el primer consejo: buscar ayuda y tratar de entender lo que le está pasando y cuáles son los pasos a seguir, las consecuencias de aquello. Estamos conversando con el abogado Manuel Saavedra Gutiérrez en nuestro tercer capítulo de Rompiendo el Ciclo de la Violencia de Género. Nos es difícil pensar siquiera que tenemos que instalarnos aquí a conversar precisamente para educar a una comunidad para que esto no ocurra. Pero en base a lo que conversábamos recién también, y te pregunto desde el punto de vista profesional, pero tocando también la fibra de un hijo, de un hombre que tiene su pareja, que tiene su sobrina, que tengo una hermana, tiene una hermana, una madre, una tía, una abuela. ¿Cómo se puede acompañar a una víctima, precisamente hablando desde la empatía, pero también desde la información? Por eso te hago el vínculo profesional con el personal otra vez, porque es inevitable hablar desde esa perspectiva. Primero que todo, Germán, acompañándola con su presencia muchas veces, ¿ya? Acompañar sin juzgar, primero, sin obligar a hacer nada. Estar ahí, esperar que la víctima en algún momento pida, pregunte, y estar en ese momento cuando sienta la necesidad de preguntar, estar y saber dar una respuesta, saber dar una buena respuesta en ese momento. Es una respuesta para que busque ayuda, una respuesta para interponer alguna acción ante un tribunal, para interponer, como preguntaba usted, ante una medida de protección también, quizás, cuando ya el problema pasa a otro nivel. Pero hay que estar ahí, siempre hay que estar con la presencia, con la compañía, y sin acompañar, sin juzgar. Eso es lo fundamental. En nuestro primer capítulo nosotros conversábamos con Claudia Jordán, de la coordinadora 8M, con quien hablábamos precisamente de esa compañía. Hablábamos de los entornos. Entorno, una palabra que es vital y que le molesta al agresor. Le duele al agresor que la víctima tenga un entorno, comúnmente reclama contra ese entorno. ¿Por qué? Porque cuando hay un entorno, cuando hay una reja, y bastante alta, y sobre todo con puntas al final, lo que evita ese entorno es que él tenga acceso a la víctima. Y ese acceso, precisamente cuando él ve que esa víctima está acompañada, comienza a tener actitudes que lo evidencian aún más, precisamente en su actitud, comúnmente, como lo decías tú, que tiene que ver ligado con el narcisismo. Con el trastorno narcisista, que cuando usted no toma en cuenta un narcisista, ¿cómo reacciona? Y es lo que pasa acá. Es lo que pasa. ¿Ve? Es lo que pasa. Usted no lo toma en cuenta, ya se acabó ese capítulo, la vida sigue, cada uno por su camino, pero hay gente que no lo comprende y sigue forzando las relaciones en este caso. Ojo que eso también está protegido. El tema de forzar una relación ya también puede ser motivo de una violencia intrafamiliar. O sea, no querer cortar una relación y seguir insistiendo también puede ser motivo de violencia intrafamiliar. Hay que tener mucho ojo con eso. Lo conversábamos también con Claudia Jordán, de la coordinadora 8M, y es inevitable hacer los nexos con esta realidad. Claro. Porque hablábamos ahí de cómo las mujeres que siguen siendo víctimas, porque volvemos a repetir, en este momento nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo mujeres que son víctimas de esta realidad, y bien lo dijiste tú, bien lo dijo Claudia también en aquella oportunidad, no juzgar. ¿Por qué? Porque el juzgar le da una complicación más a esta persona. O sea, esta persona ya está pasando por situaciones muy complicadas, pero ojo, que hay una diferencia en kilómetros entre juzgar y ponerte en acción. Porque el juzgar es lo peor que puedes hacer, pero ponerte en acción, si tú eres vecina, eres vecino, eres amiga, eres amigo, y te quedas callado frente a esta realidad, te quedas callada frente a esta realidad, sigues abriéndole la puerta a estos personajes,
Cuando te contaron, cuando te dijeron, oye, Perico Los Palotes es agresor, golpea a su pareja, golpeaba a su pareja, produce hoy, sigue haciendo presión psicológica, sigue ejerciendo violencia psicológica, y sin embargo nos hacemos los lesos, nos hacemos como que aquí no ha pasado nada, y estos personajes siguen caminando por la calle o deambulando, porque ese día lo conversábamos con Claudia, y Claudia fue enfática en decir, aquí esto está en la política, aquí esto está en la televisión, esto está en la radio, esto está en los círculos de poder, esto está en todas partes. En la academia. En la academia también. Claro, ¿cierto? El tema de violencia de género es un problema transversal, ¿cierto? Y el empoderamiento de las mujeres o el que las mujeres exijan siempre un trato igualitario también es un tema transversal que no tiene colores políticos en este caso. Y eso es importante que primero lo sepamos. Y segundo, Germán, muy bien decía usted, el tema de no juzgar a las personas y empatizar con ellas. Si vamos a tomar algún tipo de acción que sea contra el agresor, no contra la mujer, no contra la mujer que está siendo víctima de violencia, sino contra el agresor. Contra igual también quien tenga un poco de confianza con el agresor, hablar con él, una vez hacerle ver, oye, deja de molestar a tal persona, te puede denunciar, puede pasar alguna cosa. También sería una buena acción que pudiéramos tomar en algún momento. Hablemos de cosas que pasan en la violencia, post-violencia, y vamos a ir a casos efectivos. Cuando, por ejemplo, una mujer vive con el hombre en la casa y viven y tienen su hijo. ¿Qué pasa en este caso con este hombre que obviamente debe dejar la casa? Tiene que dejar la casa. Porque ¿es el hombre el que debe quedarse en la casa o es la mujer quien debe quedarse en la casa? Es el agresor quien debe dejar la casa porque así lo puede ordenar el tribunal, como medida de protección o medida cautelar incluso. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque nosotros en el indagar para este proyecto conversamos con mujeres violentadas. Obviamente no las podemos tener aquí, eso ya sería violencia. Y revictimización. Y revictimización. La verdad es que conversando con ellas nos encontrábamos con mucho desconocimiento. Si lo que estamos preguntando acá no es nada más que lo que viven mujeres que están siendo violentadas, que creen que van a tener que dejar la casa porque el dueño de casa es el hombre. No. Se deja la casa el agresor. El tribunal de familia puede, incluso cuando se presenta la denuncia, cuando se hace, la consejera técnico hace la evaluación de las pautas de riesgo, puede determinar que el agresor salga de la casa y puede ir una pareja de carabineros a sacar al agresor en ese momento, sin importar si el agresor es el dueño de la casa. ¿El bien mayor es el niño o la niña? Es el niño, la niña y la integridad de las personas que viven en la casa. Entonces, claro, eso. Y una de las medidas también que se puede tomar, Germán, es que el tribunal puede fijar una pensión de alimentos en favor de esos niños durante la tramitación de la causa por violencia intrafamiliar. Precisamente para allá iba. Se me adelantó en la pregunta, Manuel, porque usted es un adelantado en la información. Iba para allá porque viene el tema de la pensión alimenticia. ¿Qué es lo que dice la mujer? ¿Qué es lo que nos dijeron esas mujeres con las que conversamos? Lo que pasa es que yo no trabajo. ¿Cómo voy a cuidar a mi hija? Otra, yo trabajo, pero mi hijo estudia. ¿Y cómo voy a hacer ahora para que vaya a la escuela? Porque con lo que gano voy a poder mantener la casa, pero no voy a poder mantener gastos adicionales. Y resulta que en un caso él no trabaja. ¿Cómo lo hago ahí? ¿Qué pasa ahí? Son varias preguntas. Claro, ¿cierto? En ese caso, como le decía, como medida cautelar incluso, o medida de protección, el tribunal puede fijar una pensión de alimentos en favor de los hijos. Incluso si están casados, la mujer casada tiene derecho a alimentos de parte de su marido, alimentos mayores. También se puede tramitar esa otra acción, ¿ve? El tribunal tiene que fijar una pensión en favor de los hijos. Y ahí, claro, y a partir de eso, la mujer también va a poder tener sus ingresos que le permitan subsistir de una forma suficiente. ¿Ve? Pero la persona, aunque él no trabaje, ese no es problema del hijo. Si él no trabaja, no es problema del niño o la niña. Él tiene que saber responder con los derechos que sus hijos tienen.
Y para eso ahí también se le puede pedir a premios. Sabemos que hoy día el Tribunal de Familia, por ejemplo, puede inmiscuirse en los productos bancarios que tenga una persona. Puede suspender su licencia de conducir. Puede incluso mandarlo arrestado, nocturno o completo para que él cumpla en caso que no lo haga. Cobrar la pensión a través de, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones. Si es que no hay dinero en todo lo otro, se pueden caer directamente a los fondos de pensiones. ¿Ve? Va a caer en un registro de deudores de alimentos, que es peor que estar en DICOM, eso. ¿Ve? Y así hay varios apremios que las mujeres pueden también ejercer sobre el padre de sus hijos. ¿Ve? La verdad es que nosotros, insisto, en estas conversaciones que pudimos tener y que fuimos bastante respetuosos, guardamos obviamente la identidad de estas personas, ellas nos hacían preguntas. Y esas preguntas obviamente nosotros tenemos que traspasarlas acá. Porque ante esas dudas que tienen que ver directamente con temas legales, pero están también ligados a temas humanos, pues. Es inevitable ponerse a pensar, y uno piensa, y mientras escuchaba, yo tengo una hija, tengo una mamá, tengo una hermana, no quiero que pasen por esto, no quiero que pasen por esto, porque ¿cuál es una de las otras situaciones que nos tocó ver? Es que muchas de ellas siguen con miedo, a pesar de que tienen la denuncia, a pesar de que fueron a la mediación, a pesar de que hay un futuro juicio, que son larguísimos, porque muchas de ellas nos relataban el próximo año, tenemos que seguir esperando, y esto va a ser el próximo año. Y en ese lapso, estos personajes se sienten con tal grado de poder hacia ellas, que no solo siguen molestando a través de redes sociales, a través de teléfonos, llamadas telefónicas, sino que además comienza la denostación pública, comienzan a hablar de ellas frente a otras personas en las mismas redes sociales, haciendo publicaciones que dejan aún peor a una mujer que ya lo está pasando mal. Efectivamente, pasa eso, Germán, el tema de las funas, por ejemplo, lo hemos visto, o lo mismo que dice usted, o sea, hablar mal, referirnos mal a una persona. Ojo que ahí puede estar también encuadrándose en un delito. Sabemos que existen los delitos de difamación, están las injurias, están las calumnias. Las funas pueden llevar implícitos delitos. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. El mensaje en ese caso es dejar que la justicia tome sus cartas y decida. Pero nosotros no podemos actuar con celo de justicia, venir a hacer justicia por mano propia. O sea, hay que dejar que la justicia decida en estos casos. Y la justicia hoy día falla con enfoque de género. Entonces, no agrandar más el problema. Ya no hacer más problemas de los que hay. Ese es un mensaje para los agresores en este caso, ¿cierto? Aun cuando lo más seguro los agresores en este momento no nos están escuchando. Lo más seguro apagaron la radio, se cambiaron de radio, claro. No les fue cómodo quedarse escuchando este programa. Pero sí hay un mensaje para los vecinos, sí hay un mensaje para los amigos, porque ¿qué pasa? Yo entorno de una persona que está siendo víctima, y lo estamos detectando, lo estamos viendo, es una realidad. ¿Hay maneras de denunciar sin necesidad que se sepa que usted hizo la denuncia? El asterisco 4242 del Denuncia Seguro, www.denunciaseguro.cl. Ahí puede denunciar también, sin saber que se sepa quién hizo la denuncia. Ahí no le van a pedir ningún sistema, no le van a pedir ningún nombre, ningún dato. Va a poder denunciar. Y además, Germán, muy importante que la gente, los cercanos a una persona, una mujer que está pasando por violencia intrafamiliar, convertirse también en red de apoyo. Apoyar de las maneras que se pueda, con compañía o de otras maneras si se puede también. Porque sí nos tocó estar al lado de una víctima que estaba con su amigo, al lado conversando, porque evidentemente quien iba a tener esa conversación era un hombre que no conocía, y estuvo con un amigo al lado, y el amigo dijo: a mí me dan ganas de sacarle la mugre, lo quiero decir en buen chileno. Claro. Pero ¿qué consejo hay ahí para los entornos, precisamente? Porque
al parecer no es bueno reaccionar de esa forma. No, porque usted decía antes, hablaba de las víctimas y de los victimarios. Entonces, poder convertirse en victimario, tomar acción por mano propia no corresponde. Siempre tenemos que estar a lo que las instituciones decidan, en este caso. Lo que decía el Ministerio Público, lo que decía el Tribunal de Familia, dejar estos temas en manos de ellos, ¿ya? Hacer nuestra denuncia y los entornos, como decía usted, convertirse en apoyos, en redes de apoyos para las víctimas. Apoyar, ayudar, acompañar, ponerse a disposición de ellas, de sus amigas, ¿ya? Los amigos, las amigas. Ahí. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Esa palabra que hoy día parece tan lejana que nadie la pregunta hoy día. ¿Cómo te ayudo? ¿En qué te puedo servir? ¿Ya? Para hacer más llevadero este momento. ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿De qué manera te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Preguntarle a la víctima, a su amiga que está pasando por un mal momento, preguntarle, ir donde ella, preguntarle, atenderla, acompañarla, no juzgarla. Y ahí, lamentablemente, no hay una ley que de alguna manera pene la inacción de la comunidad, de una comunidad que, oye, vienen y te dicen, este tipo es agresor, este personaje está causando daño. Sí. Porque si hay algo que conversamos con Claudia Jordán el otro día, es precisamente que este agresor, primero, no se da cuenta, no tiene capacidad de darse cuenta del daño que está haciendo. Segundo, cree que lo está haciendo todo bien, y en muchos casos, cuando el grado de narcisismo es elevadísimo, son las víctimas. Ellos son víctimas de estas malas mujeres que los engañaron, que les mintieron, que les hicieron tanto daño, y por eso las siguen denostando a través de redes y medios públicos. Claro. Esa incapacidad, como bien dice usted, de darse cuenta, asumir que nos equivocamos en un momento, asumir errores. Esa incapacidad también es un tema complejo. Como dice usted, a los agresores hay que hacerlos a un lado. Y sobre todo las personas que están cerca de la víctima también. Porque también para la víctima puede ser violento de repente ver que un amigo, un cercano, comparta con quien está siendo agresor de ella también. Mira, qué buen detalle, porque la verdad es que eso no, dentro de las conversaciones que tuvimos no apareció. Sí, apareció mucho este amigo muy molesto y claro, con ganas de tomar la justicia por sus manos en muchos casos, que no es muy recomendable. No, en ningún caso. Pero sí el ver cómo caminan tranquilos por la calle, cómo siguen teniendo espacio, porque Claudia nos hablaba ese día de cerrarle las puertas y cerrarle las ventanas. Claro. Que de alguna manera no vayan teniendo la posibilidad de que quizás a través de esa apertura de puertas o esa apertura de ventanas sigan encontrando más víctimas en el camino. Y si mi amiga me pide ser testigo en un juicio, tener que estar ahí disponible. Acompañarla, ser testigo, ¿ves? Tomar posición por mi amiga, no quedarme al medio, ¿ves? No quedarme ahí ni muy adentro ni muy afuera, que no me comprometo, comprometerme con mi amiga que lo está pasando mal, creerle a ella. Y si yo era amigo de los dos, tener que quedarme del lado de mi amigo. Pero eso de quedarme al medio sin prestar la empatía y el apoyo suficiente. Es inevitable llegar al punto también donde se ha conocido casos de denuncias falsas. Se ha conocido casos de denuncias falsas, de denuncias donde no existía un agresor, sino que existía alguien que quiso hacerle daño a un supuesto agresor. No podemos negarnos que esa es una realidad y que ante ello también hay acción. También hay acción, en el caso de las denuncias falsas, y usted contra, que hechas por la propia víctima, en este caso por mujeres, claro, que pueden hacer denuncias falsas. Hace un tiempo, Germán, mire, yo me acordé de un caso que fue bastante bullado acá en Angol, de una persona bastante conocida acá que fue condenada hace poco por un caso por un delito sexual. Y esa persona decía que dentro de la denuncia de la mujer en este caso era falsa.
y que él había sido víctima de un montaje. Si aquí tenemos un denunciado que afirma que la denuncia es falsa, él tendrá que defenderse en esos términos ante el tribunal y acreditar ante el tribunal que la denuncia es falsa. ¿Ve? En esos términos. Tiene que acreditar él ante el tribunal. Aquí se invierte la carga probatoria. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la ley Karin la otra vez? Cuando decíamos que también se denunciaban las denuncias falsas, se sancionaban, que incluso se podía costar hasta la desvinculación al trabajador acá, pero hay que acreditar que la denuncia es falsa. Y en el juicio, la defensa tiene que estar que la denuncia es falsa y él tendrá que invertir la carga de la prueba y tendrá él que acreditar en el juicio, tendrá que llevar sus testigos, sus documentos, sus videos, sus fotos para acreditar eso. Volvamos a hablar de los entornos, volvamos a hablar de estas mujeres que les toca tener que lidiar con un hombre que comúnmente las persigue, con un hombre que trata de estar cerca del hogar, que se inmiscuye entre los árboles, se inmiscuye entre los autos para ver qué es lo que hace. Que amanece afuera de la... Amanece afuera para poder aproximarse y saber qué está haciendo su víctima. Porque resulta que en los relatos nos encontramos nosotros con mujeres que pasa muy seguido por afuera de mi trabajo. Con el relato de otra mujer que nos decía... milagrosamente me lo encuentro cada vez que salgo del gimnasio. Sabe mis horarios, sabe lo que hago, sabe con quién me junto, sabe qué es lo que como, sabe dónde voy. De alguna forma, su entorno, el entorno, porque te dije, vamos a hablar de los entornos, el entorno del agresor colabora con el agresor, claro. Le entrega información. ¿Qué pasa con ellos? Claro, en ese caso, claro, podemos estar también en presencia de una falta, ¿eh? Porque el agresor lo que está haciendo está ejerciendo violencia psicológica contra la víctima. ¿Ve? Entonces, la víctima puede volver a denunciar al agresor, ahora por violencia psicológica ante el tribunal de familia. ¿Ve? Y ahí el entorno del agresor, el que también a lo mejor piensa que lo está haciendo muy bonito, entregando la información al agresor, puede seguir perjudicando a quien, entre comillas, considera su amigo. Porque él puede volver, pueden estar ellos estar asusando otro mal comportamiento, a que él cometa otra falta y a que después de eso él vuelvan a denunciarlo otra vez. Y ya con las agravantes anteriores que tenían. Entonces se va a seguir llenando de faltas y el único que se va a terminar perjudicando al final va a ser él. Entonces, ojo con quienes dicen, con la información que le estamos dando a nuestras amistades. Porque uno piensa en esa realidad, y vuelvo a repetir, yo tengo una hija, sí. Pienso en mi hija por sobre todo, y si el día de mañana yo viera esto, siento que por ahí la justicia debería comenzar también a pensar en los encubridores y en los cómplices de este tipo de situaciones. Claro, cuando estamos en presencia de un delito, podemos hablar ahí de cómplices, encubridores, ¿cierto? Los que colaboran con hechos simultáneos o anteriores a la comisión del delito estamos con cómplices. Posteriores a la comisión del delito son los encubridores. Claro que se pueden, en este caso, cuando se trata de un delito, cuando la violencia intrafamiliar escala más de una falta ante el tribunal de familia, sino que ya un delito que usted tiene que conocer ante el juzgado de garantía o ante el tribunal oral en lo penal, con la presencia del Ministerio Público, podemos hablar de cómplices y de encubridores también, perfectamente. Porque lo decíamos iniciando el programa y lo repetimos ahora, hay dos tipos de testigos y hay dos tipos de cómplices. Claro. Está el cómplice activo, que es ese que estamos diciendo nosotros, el que te lleva en el auto para ver qué está haciendo tu ex, el que anda pendiente. El que anda pendiente, el que te entrega información, y está el cómplice inactivo, que es ese silencioso, que tú fuiste y le dijiste: oye, este tipo es agresor, y tú le estás dando tribuna, le estás dando cabida, y se queda en silencio, se queda inactivo, y es un cómplice inactivo, que en el fondo termina siendo activo. Claro, pues ese es el que no toma acción por ningún lado, que se queda al medio, ¿cierto? Y que no toma acción por nadie, y al final termina, de alguna forma, también encubriendo los malos tratos de aquella persona que dice ser su amigo, ¿cierto? Entonces,
mucho ojo con esos Estamos comportamientos. conversando con el abogado Manuel Saavedra Gutiérrez, hoy en nuestro tercer capítulo de Rompiendo el Ciclo de la Violencia de Género. Una violencia que en los últimos años ha tomado más protagonismo, y más protagonismo no solamente en las instituciones, sino también en la sociedad. Hay que decir que tenemos una sociedad más comprometida, pero lamentablemente, a pesar de todo aquello, las cifras no cambian. Las cifras siguen siendo altas. El año 2024 creció enormemente y exponencialmente la cantidad de mujeres que estuvieron expuestas a violencia, con los resultados que conocemos también, lamentablemente, en números. Sin quedarnos con la cifra como argumento, quiero ir al argumento más importante y que tiene que ver con que hemos avanzado en materia legal. Hay avances desde el punto de vista también de cómo actúa Carabineros, cómo actúa la Policía de Investigaciones en torno a estas denuncias. Antiguamente uno llamaba a Carabineros y la reacción era tardía, no era rápida. Hoy hay una acción rápida. Hoy día se le da mayor prioridad a la reacción ante una denuncia de violencia intrafamiliar. Y mucho de eso no lo digo yo, lo dicen las víctimas. Conversamos con ellas y nos decían que incluso el tema de los cuadrantes colabora bastante precisamente con una llegada inmediata ante una denuncia, por ejemplo, de desacato, que es lo que más se repite. Este personaje otra vez deambulando, dando vuelta, mostrándose, se vio, llamamos, avisamos y Carabineros llega muy rápido al lugar. Claro, tendrá que ver eso también con que ahora también hay más carabineras en el mujeres, ejerciendo también la más empatía. Función de Carabineros, más empatía en ese caso. ¿Ven? Y esto puede ser uno de los motivos aquello también. ¿Ven? Pero eso ocurre y está muy bien que así sea. Y aquí comenzamos este programa hablando de las leyes que protegen a la mujer. Sería bueno hacer un repaso, porque también apareció en el camino la ley Carín. ¿Cuáles son efectivamente las leyes a las cuales las mujeres pueden acudir ante este tipo de situaciones? La ley Carín es una de ellas, pues, porque la ley Carín ahora obliga a los espacios de trabajo a conducirse con perspectiva de género, o sea, sin estereotipos, otorgando un trato igualitario tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres que sufran de violencia de género al interior de sus espacios de trabajo pueden hacer denuncias a partir de la ley Carín. Esa es una. Usted la nombraba al inicio, la ley 21.675, la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género, también ya tiene por objeto central garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. Esa es. La otra ley que decíamos, la 20.066, que también está relacionada con la Convención de Belém do Pará, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar también, Germán, y que sancionan los delitos que se cometen en contexto de violencia intrafamiliar y además aquellas faltas, la violencia psicológica, la violencia económica, que se puede perseguir ante el Tribunal de Familia, y además la ley 20.480 que estableció el femicidio y tipificó la violencia en el contexto de pareja. Queremos que este capítulo sea un aporte para ustedes dentro de este ciclo de programas en los cuales hemos hablado de la violencia con distintos actores, con una de las miembros también de la coordinadora 8M, que conversó con nosotros, con Claudia Jordán. También estuvo con nosotros Roberto Saldivia, psicólogo, que nos dio la visión también psicológica respecto a este tema. Hoy conversando con Manuel Saavedra Gutiérrez, y finalmente la conversación también con la psicóloga que nos va a ayudar también a la visión femenina psicológica, que nos va a aportar también desde ese punto de vista, Camila Farías. Vamos a dar término a nuestro programa del día de hoy, no sin antes, Manuel, pedirte desde tu mirada, vuelvo a repetir, profesional, desde tu mirada personal, un consejo para las víctimas y un consejo para quienes
hoy nos ven y nos escuchan y pueden ser testigos o ya son testigos de esta realidad? Que se atrevan, Germán, a tomar acción en el caso de las víctimas y los testigos de víctimas de violencia intrafamiliar. No necesariamente a denunciar, no, pero sí a pedir ayuda. En todos los lugares donde nosotros hemos estado conversando hoy día, en el Centro de la Mujer, en CERNAMEC, en alguna corporación, en el Tribunal de Familia también se puede ir ahí a preguntar, al Ministerio Público, y que confíen en las instituciones y confíen en la justicia también. Hoy día, Germán, la justicia está obligada a fallar con enfoque de género, ¿ya? O sea, sin incluir estereotipos en su razonamiento, ni en sus argumentaciones, ni en sus decisiones. El Ministerio Público está obligado a investigar con enfoque de género. La defensa tiene que ser también de los agresores con enfoque de género. Entonces, confiar hoy día en la justicia, confiar en las instituciones, tomar acción, buscar ayuda, y esa es la forma de poder erradicar estos malos comportamientos, poder erradicar este cariño malo, como decíamos al inicio del programa. Manuel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, muchas gracias por los conceptos, por el conocimiento también, y decir que ojalá este granito de arena pueda aportar a una realidad que a tantas mujeres y a más de algún hombre también afecta en nuestro país. Muchas gracias, Manuel. Encantado, Germán, muchas gracias a usted por la invitación, siempre a disposición de Telangol para lo que sea necesario. Esto fue Rompiendo el Ciclo de la Violencia de Género. Le agradecemos su compañía, le agradecemos su sintonía y los invitamos a quedar en nuestra programación. Muy buenas tardes. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.